¿Listo? Bueno, muy buenas tardes. En nombre de 3B Optic Instruments y la compañía Optopol, le damos la bienvenida y le agradecemos por acompañarnos una vez más en este simposio. En este caso es correlación clínica, estructural y funcional. También quiero agradecer o dar un gran agradecimiento a los doctores que nos acompañan en esta ocasión, que es el doctor Joaquín Bafalui, el doctor Juan Sampaolesi y el doctor Alejo Peiret. Doctor Joaquín Bafalui, por tema de salud, nos va a acompañar en forma digital. No sé, Joaquín, si me estás escuchando en este momento. Hola, buenas tardes. No sé si me escuchan ustedes y si tienen imagen. Perfecto, Joaquín, te estamos escuchando y te estamos viendo, muy bien. Así que bueno, yo te dejo un poco en tus manos, no quiero dilatar más lo mío, sé que estamos muy cortos de tiempo, así que bueno, adelante, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Eric. Muchas gracias a la empresa 3D Optic por confiar una vez más en la coordinación de este simposio anual, pero fundamentalmente gracias por permitirme darme el lujo de coordinar a disertantes de la talla de Juan Sampaolesi y de Alejo Peiret. Es un gusto, realmente un placer. Yo quería enviarles un afectuoso saludo a todos los que están en la sala, que veo que está completa. Como decía Eric, por un tema de salud no puedo estar presente en el recinto. Pero bueno, la tecnología nos permite esta cosa nueva de coordinar un curso presencial de manera virtual. Yo coordino desde la década del 90, es mi primera vez, esperemos estar a la altura de las circunstancias. En este curso particularmente vamos a tratar temas, a nuestro entender, muy interesantes. En primer lugar va a hablar Alejo acerca del estudio de la estructura del nervio óptico y cómo estas tecnologías nos ayudan en el diagnóstico, en el seguimiento y muchas veces seguramente en el pronóstico. Después Juan Sampaolesi nos va a hablar de algo que estamos esperando hace bastante, que es la correlación entre el daño estructural y el funcional, algo que lo venimos buscando hace mucho y bueno, Juan tiene muy claro esto y seguramente vamos a aprender. Y en tercer lugar vamos a ver cuáles son los alcances del angio-CT en lo que es la patología retinal y coroidea. Por cuestiones de tiempo no podemos enumerar todas las patologías, por supuesto, pero por lo menos vamos a ver algunas características de las más prevalentes, como la degeneración macular y la diabetes. Yo creo que tenemos un temario muy interesante, por eso creo que si ya está Alejo preparado, podemos empezar con su disertación. ¿Qué sigue, Joaquín? ¿Cómo andás? Bueno, buen día a todos. Gracias a 3B Optic por la invitación y la posibilidad de estar acá. Y la idea es que hablemos de, cuando tenga la presentación, de el uso del OCT en el estudio del nervio a nivel estructural, sobre todo en el estudio de la papila. ¿Para dónde voy con esto? ¿A dónde lo...? Ahí está. Bien. Bien. ¿Por qué usamos el OCT? Porque en realidad nosotros cuando estudiamos el nervio, sobre todo en glaucoma, estamos estudiando desde el punto estructural y desde el punto de vista funcional. Desde el punto de vista estructural empezamos viendo la papila hace mucho tiempo y cada vez más necesitamos traducir lo que estamos viendo en números, que alguien nos diga qué es lo que está pasando con lo que nosotros vemos. Entonces, poder tener una buena observación, tanto cuali como cuantitativa, del espesor o del volumen de la capa de fibras realmente es algo sumamente útil y es mucho más fácil la comparación temporal para ver la evolución de ese paciente. Es no invasiva, con lo cual es muy fácil de hacer y el paciente va a estar feliz de que la hagamos que no sea invasiva. Es muy rápida, con lo cual tardamos solamente en ver la capa de fibras, creo que tarda 2 o 3 segundos en tomar la imagen, lo cual es muy rápido. Entonces en pacientes hasta que tienen ojo seco, que se le complica,
lo pueden hacer y podés lograr una imagen de buena calidad. Tiene una base de datos normativa, con lo cual es fácil para nosotros poder saber si está bien, está mal. También no está bueno hablar de la enfermedad roja, amarilla o verde, pero nos da una buena idea de cómo está, y tener una base normativa ayuda muchísimo. Y la interpretación es realmente sencilla, totalmente reproducible y es útil en la evolución. Así que no voy a hablar del estudio de la retina con OCT porque eso hablaron muchísimo y Joaquín va a hablar de eso, pero a mí, que ya tengo un par de años encima, me sigue sorprendiendo ver que alguien me muestre cómo es la histología de la retina en vivo y yo cada tanto digo, esto es mentira. Yo estoy seguro que si mi padre y mi abuelo se levantan y vienen a ver lo que estoy haciendo, dicen, esto es mentira y se van. No existe que me muestren cómo es la retina, poder ver la capa de las células, poder ver la capa de fibras, es realmente alucinante. Pero bueno, lo bueno es que la tenemos y que lo podemos ver. A nivel del estudio de la retina, nosotros podemos no solamente tener el estudio, sino que aparte mostrarle la foto, aunque no sea una retinografía, para que vea dónde está la lesión y cómo es esa lesión. Y el estudio en sí de la papila nos muestra bien cómo es la papila, cómo está y cómo nosotros podemos ir manejando. Si nosotros con el cursor, no, perdóname. Ahí estamos. Bueno, apenas se ve. Pero si nosotros con el cursor en la computadora empezamos a mover la línea, vamos a ir viendo todas las profundidades de la papila y podemos saber y comprobar que la lectura que está haciendo el aparato es o no es la que corresponde. Obviamente vamos a tener una muy buena discriminación de las capas y fíjense que si bien acá las podemos tener discriminadas, fíjense cuando las vemos que están totalmente discriminadas. Nosotros podemos ver capa por capa y podemos ir viendo qué es lo que está pasando con ese paciente y poder ir comparándolo en el tiempo. Nosotros ya estamos acostumbrados a la impresión de varios aparatos y estamos acostumbrados al Spectralis, donde nos trae todo lo que nosotros estamos viendo acá, que a la larga termina siendo muy parecido, esto anda cuando quiere, muy parecido a lo que en otros lugares viene a traernos los sectores, la comparación con la base de datos de los sectores, de los cuadrantes, ojo derecho, ojo izquierdo, todos los números de datos. Lo podemos imprimir los dos ojos juntos, el Topcon, esta es capaz que es la versión vieja del Topcon, pero fíjense que todos nos están dando la misma información. Por eso, ahora vamos a hablar de la impresión del Optopol y van a ver que realmente es un paso adelante. Me parece que es más interesante. Esto es para ver que en realidad casi todos los estudios trabajan igual. Capaz que lo que nos tenemos que tener en cuenta y que lo que nos tenemos que acordar cuando estamos recibiendo diferentes estudios es cómo mantiene cada uno o cómo nos dice si ese aparato, si ese estudio es confiable o no es confiable, que es por la calidad, o sea, la fuerza o la calidad de la señal. Y nosotros acá tenemos que es como en el colegio, desde el 1 al 10. 10 es el mejor y 1 es el que más complicado estamos para poder confiar en el estudio. Todo el resto son todos muy parecidos. Anda cuando quiere. En el Optopol, si yo quiero hacer una impresión de un solo ojo, puedo hacer esta impresión de un solo ojo, donde voy a ver el corte, donde voy a ver el frente con la significancia de la alteración de la capa de fibras, como vemos ahí en rojo y en amarillo, las zonas que están más lejos de la normalidad. Vamos a tener, como si fuera un térmico, las zonas más frías y más cálidas, según sea mejor o peor, arriba a la derecha. Vamos a tener todos los números en el medio, el perfil comparado con lo que sería un perfil de la base normativa y, por supuesto, abajo la comparación con la base normativa, tanto en cuadrantes como en sectores. Bien, pero en realidad lo que a mí me parece más interesante es cuando uno puede imprimir los dos ojos juntos, con lo cual vamos a tener a la izquierda el ojo derecho, a la derecha el izquierdo, con
todos los números en el centro y donde vamos a poder comparar y adjuntar no solamente el estudio de capa de fibra, sino el estudio de la mácula. Hoy en día en glaucoma tenemos que estar estudiando las células ganglionares con la capa de fibras. La capa de fibras son los axones de las células ganglionares. Entonces, si nosotros tenemos una lesión en la capa de fibras, esa misma lesión la tendríamos que estar viendo en las células ganglionares. En algunos, como vamos a ver más adelante, en algunos glaucomas, capaz que hasta empieza a ser más importante los cuerpos celulares, porque la capa de fibras ya llegamos al límite, al piso de lo que puede llegar a leer el aparato. Entonces, es muy interesante que nosotros podamos tener en la misma impresión no solamente el nervio, sino que también el espesor de las células ganglionares. ¿Cómo está la comparación con la base de datos normativa? Y abajo tenemos no solamente las células ganglionares, sino la capa de fibras y todo en el mismo papel. Con lo cual es mucho más fácil estar hablando con el paciente y estar explicándole, ve acá, esto es lo que está mal. Y creo que con lo que nos va a hablar Juan después es mucho mejor todavía, cuando podamos comparar estructura y función. Bueno, el botón anda cuando quiere. Y le doy, ¿eh? Ahí está. Bueno, esto es un poco para apoyar lo que le estaba diciendo. Realmente, si ustedes se fijan, y este paciente, que ahí vemos el signo de Hoyt muy bien marcado, a nivel de la capa de fibras, esas son las fibras que van a estar alteradas. Y bueno, obviamente uno estaba viendo el fondo de ojo y uno lo veía. En realidad, esas, en el tercer esquema, a nivel macular, ahí es donde están ubicadas los cuerpos celulares de las células ganglionares que generan los axones, que son los que faltan ahí. ¿Estamos? Entonces, en realidad, lo que estamos haciendo es viendo toda la vía, por lo menos la que podemos ver adentro del ojo, de forma entera. Bueno, esto saltó. Te juro que no sé cómo hacer, ¿eh? Bien, vamos a ver entonces algunos ejemplos de lo que nosotros podemos ver en glaucoma. Esto es lo mismo que les mostré recién, visto desde la pantalla de la computadora, pero fíjense que tienen en la periferia la mácula, en el centro vamos a tener el estudio de la capa de fibras a nivel de la papila, por debajo vamos a tener todo lo que es comparación con las bases normativas y en el medio todos los números fríos y los perfiles de los dos ojos. Entonces, cuando vamos a ver un paciente que tiene un glaucoma con daño moderado, si nosotros vemos el ojo derecho, el ojo izquierdo a nuestra derecha, vemos que está la mácula totalmente bien. Fíjense la diferencia de la mácula con respecto al extremo derecho que con respecto al extremo izquierdo. Y si se fijan, coincide el mismo daño tanto en la mácula como en la capa de fibras. ¿Cuándo me devuelve? Entonces, en los pacientes que tienen poco daño o muy poco daño, fíjense que nosotros lo podemos ver tanto a nivel de la papila como a nivel de la... Tengo que enfocar para allá. Vale. Bien. Si el daño se empieza a ser mayor, fíjense cómo solamente en la mácula nosotros ya estamos viendo el daño del ojo izquierdo a la izquierda de la pantalla. Fíjense cómo ahí estamos viendo el daño. Y cuando nosotros le hacemos el OCT completo al paciente, el daño que nosotros vemos a nivel de la papila, toda la falta de fibras que tenemos en el sector inferior de la papila, que lo vemos en todos los esquemas, también aparece en espesor de las células ganglionares. Entonces, creo que es sumamente práctico para corroborar que el estudio que estamos haciendo realmente nos está mostrando el daño como realmente es. No vamos a tener de esa forma
falsos positivos, porque nosotros tenemos que tener el daño tanto en la mácula como en la capa de fibras, a nivel peripapilar. Y esto es lo mismo, o sea, vamos a ver diferentes casos donde la alteración empieza a ser y va a estar a nivel de los dos lados. En este ojo, donde el daño está solamente en el ojo derecho, fíjense que el daño es sumamente importante. Y ya lo ven, no solamente cuando están haciendo el estudio del espesor de las fibras nerviosas peripapilar, sino la falta de células que tienen a nivel macular. Pero el hecho de venir haciéndolo, cuando el paciente empieza a tener un glaucoma avanzado y cuando nosotros estamos llegando al piso de lectura de la capa de fibras, vamos a tener todos los datos anteriores que ya tuvimos de la mácula para poder seguir con el espesor de células ganglionares en aquellas situaciones en donde la capa de fibras no nos aporta demasiado. Entonces, el paciente que tiene estos daños tan importantes, así como lo seguimos con el 10-2 o con el M2 cuando estamos haciendo un campo visual, porque no tiene sentido seguirlo con los 10 puntos que respondió cuando hicimos uno de 30 grados, también lo tenemos que seguir con los programas maculares, pero con la especificación de discriminar las células ganglionares. Si ustedes hacen la lectura del espesor total, la verdad que no se enteran, la diferencia es tan poca que pasa totalmente desapercibida. Es muy importante la posibilidad de poder discriminar en las células ganglionares. A nivel de la comparación, por supuesto que siempre lo vamos a hacer. Y esto, creo que es es algo que yo creo que, si bien cada vez son más automáticos los aparatos, creo que tiene que haber un médico haciéndolos. Creo que hacer un estudio, es un acto médico y tiene que estar el médico haciéndolo. Si nosotros vemos este OCT y vemos acá abajo la línea de perfil, el promedio de todo el espesor de fibras, fíjense que nos da prácticamente lo mismo. Cuando nosotros vemos la significancia en el esquema del medio, el segundo estudio realmente parece estar más dañado, pero no nos está demostrándolo con el número. Si nosotros, ahí vemos, si nosotros vemos de vuelta el polo superior sigue exactamente igual, pero el polo inferior, que es a expensas de dónde está pasando el daño, es el que nos está mostrando. Entonces, en realidad, tiene que haber alguien que lo busque y que se fije y que se dé cuenta qué es lo que está haciendo. Porque si ustedes se fijan en el campo visual de este mismo paciente, en los mismos días que se hizo el OCT, fíjense cómo el daño lo tiene en nasal superior. Por lo tanto, el daño en el nervio óptico está en inferior. Y nos está mostrando este. El dato anterior capaz que pasaba más desapercibido o nos costaba más verlo. Pero este mismo estudio, a este mismo paciente también le podemos hacer espesor de células ganglionares y de vuelta, fíjense en el del medio, de la significancia, la gran pérdida que tiene comparativa entre el primero y el segundo estudio a nivel del inferior. O sea que los cuerpos celulares de todo ese sector están desapareciendo. Nos está demostrando que la evolución no es la que nosotros queremos y queremos tener que cambiar la estrategia terapéutica. ¿Ok? Esto lo podemos seguir haciendo con más estudios, podemos tener los dos juntos, entonces podemos ver capa de fibras con células ganglionares y veremos después cómo podemos hacer para poder juntarlo con la evolución del campo visual. Además de eso, el aparato viene con angio. Yo creo que en glaucoma todavía, este es un paciente con un glaucoma muy avanzado y es muy fácil ver la falta de irrigación que tiene ese nervio, con lo cual no tiene mucha gracia hacer el angio-OCT. Lo podemos ver y podemos ver la escasez de vasos que tiene en este paciente, pero yo por lo menos todavía me cuesta hacer la comparación en el tiempo para que me sirva así como para hacer un estudio. Y con respecto a otras cosas que nos puede servir, porque no todo es glaucoma en la papila, está bueno que veamos cómo se ve el edema de papila, una OCT. Fíjense que el perfil abajo de la izquierda, la verdad que se ve un poco. Abajo a la izquierda, fíjense el perfil, cómo sobrepasa totalmente los límites de la papila, cómo el edema invade, digamos, a la retina vecina a la papila, a la retina peripapilar.
era un lindo edema papila, pobre chica, que es diferente que el de la drusa o el drusen de papila, donde si bien sobrepasa muy poco el límite y me fue atrás. Sobrepasa muy poco el límite e inclusive nos damos cuenta que está como ocupado el espacio y no tiene un silencio visual. Entonces, de vuelta es el drusen de papila. Fíjense cómo parecería que está todo ocupado, todo el centro, cuando el edema de papila estaba mucho más mudo. Ahí tenemos los dos. Fíjense la invasión que tiene la retina peripapilar a la izquierda, el edema de papila, y cómo el drusen apenas invade el resto de la papila. También lo podríamos usar para ver algún tipo de toxicidad a nivel del nervio, pero obviamente creo que tenemos otros estudios que son mucho más prácticos. Como para ir terminando, creo que es un estudio sumamente útil, no invasivo y fácil de realizar, totalmente reproducible, inclusive le podemos avisar al aparato que estamos estudiando este mismo ojo en este momento, entonces el aparato trata de ponerlo exactamente en la misma posición en que estuvo en forma primaria el ojo, con lo cual, si bien no es 100% exacto, le pega muy cerca y no tenemos que estar comparando como tenemos que estar viendo a ver cómo estaba tilteado el paciente en ese momento. Traduce en números lo que estamos acostumbrados a ver en fotos, lo cual es mucho más fácil y más fácil para evolucionarlo. Lo que le decía que me parece interesantísimo, la impresión de células ganglionares con respecto a los axones a nivel de las células nerviosas. Y lo que le digo, yo creo que el angio-CT para glaucoma en algún momento nos va a servir mucho y creo que va a ser útil tenerlo. Así que gracias. Juan. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, felicitaciones. Alejo, excelente, clarísima la presentación. Mientras Juan va preparando su charla, sabemos que hay micrófonos móviles por si el auditorio tiene alguna pregunta o algún comentario. A mí se me ocurre preguntarle a ambos, desde alguien que no hace glaucoma, por lo que estoy viendo, por la inmensa cantidad de información, es un estudio que no podemos prescindir para el diagnóstico, para el seguimiento. Esa sería la primera pregunta. Y un comentario que nombraste, Alejo, que me parece fundamental, que es el operador, el que está tomando las imágenes. Eso nos pasa mucho en retina, porque el operador, bueno, puede ser un oftalmólogo, obviamente, debe ser, es lo ideal, pero fundamentalmente tiene que saber qué es lo que está buscando. Porque si no, buscando es difícil que lo encuentre. Por lo menos en retina nos pasa eso. Así que sería muy interesante que conozca el operador la histología y la patología que está sospechando. Pero quería saber primero si ustedes ya consideran a esta tecnología como imprescindible para el diagnóstico y seguimiento. Yo creo que es fundamental tenerlo, o sea, es muy, muy bueno. Es muy cómodo tenerlo, nos pasamos muchos años sin él y podíamos evolucionarlo, pero creo que hoy podemos ver daños que antes se nos pasaban. Ahora podemos hacer el diagnóstico, cambiar la estrategia terapéutica mucho antes. Yo creo que hay ciertos campos visuales, ciertas estrategias de campo visual para ver daño precoz. Hoy con los OCTs casi no tiene lugar. El OCT nos está demostrando qué es lo que está pasando a ese nivel. Comparado con respecto a que es operador, yo digo, no sé si es operador dependiente. Yo un día me senté delante del aparato y el aparato solito me hizo el OCT. Y yo lo único que hice fue apretar el botón. O sea que trabaja en forma totalmente automática. Lo único que tenés que poner es mirar al frente y te busca. O sea que desde ese punto de vista es alucinante. Lo que pasa es que si hay alguien que está buscando la patología es muchísimo más rico. Pero es como todo. O sea, cuanto más sabes del aparato y más sabes de la patología, es como cuanto más sabes del auto y hasta dónde va y cómo lo podés tener que frenar y doblar. Como eso, en cualquier cosa. Así que yo creo que cuanto más sabe el operador, mejor te va a ir. Indudablemente. Willy. Yo quería preguntarles también, no sé si Juan quiere hacer algún comentario al respecto.
Sobre lo que preguntaste, lo mismo que dijo Alejo, o sea, hoy la posibilidad de hacer diagnóstico precoz es fundamental y no creo que haya ninguna clínica de glaucoma que no tenga un OCT, es un estándar, es como no hacer un OCT de mácula antes de ir a una FAC, o sea, es un básico, una paquimetría tal cual. Quería preguntarles al panel cómo han tomado la llegada del angio-OCT. Si bien el análisis estructural del nervio óptico, como mostró Alejo, es fundamental y lo corroboró Juan, las características vasculares en diferentes planos, supongo que debe contribuir al menos al entendimiento de la patología. ¿Cómo ustedes, como especialistas expertos en glaucoma, han tomado la llegada de esta tecnología? Mira, nosotros hicimos varios cambios, lo voy a explicar ahora, de OCT, siendo el OCT segmento anterior, y justamente el cambio por REVO-FC fue buscando la angiografía. ¿Por qué? Porque, sobre todo en las pseudofoliaciones, la incidencia de oclusiones vasculares venosas, derrames centrales es mucho más frecuente, 30% más que en la población general. Entonces, para no ir al contraste, tener un método en el consultorio que nos las diera en el momento y nos permitiera, nos hablara de fotocoagulación cuando se vuelven de carácter isquémica, será lo que nos agregó. Y sorpresivamente terminamos con la estructura de difusión, buscando la parte geográfica. Sí, puedo hacer dos preguntas que quería consultar. Una es si tiene una relación entre la calidad del estudio, porque a veces pasa que le hacemos un estudio y viene al año con un poco más de catarata y baja la calidad del estudio y eso hace que baje también la calidad de la cantidad de la capa de fibras. Y la otra es si saben cuál es el valor, digamos, que es clínicamente significativo en el descenso de la capa de fibras entre un estudio y otro, cuando lo hacemos separado generalmente por un año. Sí, obviamente si vos tenés medios turbios te va a bajar la calidad. Te sigue leyendo, por lo menos con cataratas importantes, te sigue leyendo las diferentes capas de fibra y te sigue dando el espesor. Pero vos ves una imagen y la otra y es diferente. Pero te sigue leyendo y sigue discriminando en las diferentes capas. Por lo menos en los pacientes que yo tuve. La segunda era... los valores del límite. Yo en realidad lo que hago es prefiero repetirlo. Lo tengo en el consultorio, con lo cual viene a los 2 meses y si le vuelvo a hacer a los 3 meses, le vuelvo a hacer uno y realmente si baja, baja. Sobre todo si te bajan los dos. Si te bajó tanto la capa de fibra, si te bajó también los cuerpos celulares, es que bajó. O sea, podrás tener un error en una lectura o en la otra, pero es raro que tengas error en las dos lecturas en el mismo sector. Es muy lúcido para corregir, para equivocarse, si no. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál sería el tiempo mínimo que yo tengo que dejar pasar para evaluar progresión? Calculo que esto depende mucho del tipo de glaucoma, pero para tener una idea en promedio, los cambios en el OCT que marquen progresión, ¿qué tan rápido se pueden hacer? En realidad todo va a depender del paciente. Vos tenés pacientes que son mucho más lábiles, que tienen problemas vasculares y que te cambian terriblemente en poco tiempo y con pocas presiones. Y tenés pacientes que de repente te aparecen con 45 y no se controlaban no sé cuánto y estuvieron mucho tiempo. Yo creo que eso es muy variable. Yo habitualmente los OCT los hago en los pacientes moderados o leves, bien controlados una vez por año, más o menos como el campo visual. En los pacientes avanzados se los hago cada 6 meses. Cada 6 meses. Y me peleo con el de la obra social para que me lo acepte. ¿Y menos de 6 meses hay algún caso donde realmente se justifique o no te cambia? ¿O no te cambia en realidad la actitud terapéutica? Yo creo que debería tener paciente muy lábil, con un glaucoma avanzado y presiones altas. Y si tengo presiones altas, trato de solucionárselo y espero que... O sea, quiere decir que no me enteré, hay algo que no me enteré. Por eso ya, yo los hago cada 6 meses y no tengo experiencia de menos, de haberme encontrado con algo antes. No sé, vos, si lo hiciste alguna vez. Los únicos casos, creo, los glaucomas agudos, los neovasculares, sabemos todos cómo evolucionan, pero cuando el glaucoma es muy avanzado, que necesita presiones target muy bajas, ahí lo seguimos un poquito, un ojo único, un remanente central más de cerca. Y si progresa, por ejemplo, a nosotros nos envía a hacer un monitoreo de diario de la presión ocular para ver si hay algo que nos estamos perdiendo. En eso sí, y la WGA por consenso dice 6 meses, o sea que es lo que tenemos que tomar. Bien. Bueno, entonces... No podemos continuar en honor al tiempo, ¿les parece?
Bueno, muchas gracias también por la invitación a 3B Optics, a la familia Sheilas. Voy a justificar, no, en realidad voy a explicar un poquito por qué estoy acá. En realidad nosotros, en este momento, hay un grave problema en el interior, no sé si saben, lo sabe el Cabil Asao, de que muchas prepagas y muchas obras sociales no están aceptando el HRT. Entonces los colegas vinieron desesperados a la saga a decir, che, Juan, no aceptan el HRT. ¿Qué hacemos? Tienen razón. El HRT vino hace 30 años, cumplió su ciclo. Nosotros trajimos el primer campo visual con mi padre en el 87, el primer perímetro, el Octopus 2000, era una cúpula impagable, y después trajimos el primer HRT, y estuvo el 1, estuvo el 2, estuvo el 3, y después la misma compañía lo discontinuó, o sea que las prepagas están equivocadas, no están. Hay una tecnología, hicimos los libros en español e inglés, se acabó. Entonces hace más de 10 años cambiamos el HRT al OCT. ¿Por qué? Porque lo tienen que usar sí o sí en la mácula. Cualquier clínica va a ser mácula, va a ser retina, porque les va a dar el nervio óptico perfectamente bien como lo da el HRT, y además porque es una tecnología que nosotros cambiamos el primero por el segundo, por uno que tenía el segmento anterior, donde la UVM o el OCT juegan un rol indispensable en la patología de cierre angular que pasa muy desapercibida todavía. Cuando yo cambié por tercera vez el OCT, cambié porque estaba buscando justamente el angiógrafo en glaucoma sin la necesidad de inyectar contraste. ¿Por qué? Porque la cantidad de obstrucciones ahora post-pandemia es terrible, que aparecen en las pseudofoliaciones, pasan muchas veces desapercibidas. Y muchas veces los pacientes con pseudofoliación debutan sin tener signos de glaucoma previo con una obstrucción. Entonces, cuando ven una obstrucción venosa, piensan, voy a buscar la gonioscopía a ver si esto no es una pseudo que está debutando con la obstrucción. Entonces, es una herramienta que la compramos por eso. Estudiando todos los OCT del mercado, encontramos que había uno que tenía correlación estructura-función. Así que viajé en plena pandemia hasta Rosario, estudié el equipo y vi que tenían el campo visual y que se correlacionaban. Y si hay una deuda pendiente que hay en glaucoma, es que hace más de 50 años sabemos que hay una correlación más, casi 100, entre estructura y función, que hacemos la cuenta en la cabeza. Tiene este HOI temporal inferior acá, busquémosle un Hierrum de comienzo para macular superior que debe estar por ahí, o con el FDT o con la perimetría estándar. Y hacíamos esa cuenta en la cabeza. Y fíjense que Heidelberg con Octopus trató de hacer esto, pero como eran distintos sistemas operativos, no lo podíamos mezclar. Hicimos el diagrama polar, un montón de presentaciones con el iSuite, con el FDT, con el Pulsar, y no llegaban. Y después también lo trató de hacer SAIS, y SAIS llegó a tener el Forum, pero son dos sistemas operativos distintos. O sea que es algo bastante bien disfrazado para tratar de mezclarlo, donde si ustedes lo tienen que hacer manualmente, nunca tenemos el tiempo en la consulta. Entonces, cuando vi esto, yo le dije, yo te llevo el OCT, no sé si miento, el perímetro me lo llevo por ahora sin pagarlo y los voy a conectar con el USB, como dice el manual. Y la verdad, yo cuando estudiaba medicina me gustaba eso de todo en una hoja, tener la información acá, las zonas anatómicas, las preguntas de examen. Y esto es lo que nos da, como dijo bien Alejo, mácula y papila. Son 2 exámenes, acá vamos a tener 6, vamos a tener mácula, vamos a tener papila y vamos a tener campo visual. Y lo más importante, esa cuentita que hacíamos en la cabeza tantos años atrás, la vamos a tener hecha en forma automática. Es decir, ustedes hacen el campo, 2 minutos con estos perímetros, que son los últimos del mercado. Octopus en esto se quedó muy retrasado, no por casualidad, porque se fue Frankhauser, se fue Vivi, se fueron todos los que pensaban en la compañía, hay que buscar gente nueva. Y esta compañía avanzó en ese sentido. Entonces tiene un campo visual rápido, 2 minutos y medio, con una estrategia top. Hacen el OCT en segundos y el protocolo glaucoma ya está haciendo el campo visual, el examen de la papila y el examen de la mácula. Toco el botón Combine en la pantalla y ya me sale todo. Es decir, que no hay nada que ustedes tengan que exportar ni traer. Este es el trabajo de Gerway Heath, que es uno de los primeros, que muestra eso. Si tengo un daño acá abajo, se me va a expresar allá arriba, si es nasal sobre nasal, si es inferior temporal sobre superior temporal. Este mapa es el que tenemos todos en la cabeza y lo que realizamos. ¿Qué tiene esto? También hay mapas europeos, también hay mapas de los americanos. En la década del 80, el 70, todos tenían su mapa de correlación. Este es uno de los más aceptados y por eso el que se utilizó. ¿Y qué vamos a ver en esta pantalla que podría, si les parece compleja, miren un aberrómetro después? Esto es una pavada. Acá ustedes pueden ver perfectamente lo que mostró recién Alejo, lo que es el estudio de la papila con su capa de fibras, lo que es el estudio de la mácula con la capa de fibras, lo mismo para ojo derecho y ojo izquierdo con el paciente de frente, la doble ojiva de camello, que saben que es como si agarraran ese espesor y lo abrieran en 360 grados, o sea, girando dentro de la papila, y acá van a tener la tabla normativa con los valores que automáticamente nos van a decir está o no está en la normalidad. Y al mismo tiempo,
si hicieron el campo visual ese día, elige el campo visual de ese día, y si no, ya el software tiene un upgrade para tomar el campo visual más cercano a la fecha de examen automáticamente, que hace que no nos equivoquemos de paciente, ni de ojo, ni nada, toma el campo visual más cercano a esa tomografía. Entonces pongo protocolo de glaucoma, me hace el campo visual, la tomografía de papila, la tomografía de mácula, y en menos de un minuto yo puedo tener, pónganle 2 del campo visual, 1 de la tomografía, en 3 minutos tengo esto. Acá van a tener los datos del paciente, acá van a tener la tabla de probabilidades y acá tenemos lo que tenemos en todos los campos, es decir, los parámetros perimétricos, que es lo más importante, y van a tener lo que es el mapa de desviación en patrón y el mapa de desviación total y la tabla de grises. En la Argentina, que tenemos escuelas medias raras, hay mucho de que no mires el grayscale. ¿Vieron? No mires la tabla de grises, es mala, está prohibida, es un tabú. No. Cuando yo hablé con Fanhauser, le digo, ¿por qué si es tan mala la tabla de grises la pusieron primero arriba a la izquierda en el campo visual? ¿Viste? Porque si no son árabes, leen de acá para acá. Dice, porque es lo primero que te... ¿Sabes cómo se llama eso? Diagnosis at a glance. Vos mirás el campo y tenés una excelente idea de cómo está el campo visual. Después hay que saber perimetría, estudiar los parámetros, ver si hay progresión, que es más profundo. Entonces, eso es lo primero que queremos ver y de hecho, a los pacientes les solimos explicar con la tabla de grises porque es fácil cómo está su campo visual y cómo progresó. Y lo más interesante de todo esto es que en forma completamente automática, esos campos que ven de colores, en realidad no son campos. Eso es lo que en todo el mundo se llama Structure and Function, estructura y función, bancos de estructura y función. ¿Qué hizo automáticamente el software acá? Proyectó los valores de la mácula y de la papila hacia qué espera encontrar en el campo visual. Entonces, si la papila y la mácula está bien, el campo visual aparecería todo en verde. Si está fuera de los valores de referencia, aparecería en naranja, un amarillo. Y si está determinadamente fuera en valores patológicos, aparece en rojo. Quiere decir que acá el OCT de papila y de mácula en forma conjunta me están diciendo yo esperaría un campo visual así. Y los puntitos negros que aparecen sobre esto, superpuestos, son los resultados del campo visual. Entonces yo puedo tener, se entiende bien, una correlación perfecta entre lo que espero en el campo visual y lo que tengo en el campo visual. Entonces, en una hojita ya no imprimimos más el campo, la mácula y la papila. Tenemos todo en una hoja y lo tenemos en 3 minutos, de los 2 ojos. A ver si me manda bien, creo que sí. Acá tenemos un caso, van a haber muchas pseudofoliaciones, no porque a mí me gusten, sino porque es el glaucoma más frecuente a nivel mundial. Fíjense en este ojo donde vemos una papila que está completamente alterada. Fíjense que la mácula la acompaña, excepto en este sector, porque sabemos que la papilomacular, se estudió en los primates hace más de 100 años, es el último, el que nos deja la isla de visión central, y que me dice, mira, yo espero que el campo visual salga bastante mal, que tenga algo en la sala que queda y que tenga una isla de visión conservada como la ven allá arriba. Tanto en lo que da el campo que correlaciona perfectamente con la predicción de la papila y de la mácula. Y en el otro campo, en este congreso se presentaron 3 trabajos, lamento si están los autores presentes, dicen pseudofoliación unilateral. No, muchachos, no existe. La pseudofoliación es bilateral. Tienen que esperar, quizá el paciente se muera antes, pero siempre bilateral y asimétrica. Y acá nos muestra, este ojo venía sin diagnosticar y en realidad tiene presiones normales, pero si ustedes lo buscan y conocen la enfermedad, acá el OCT dice, mira, yo acá arriba estoy teniendo una pérdida de fibras, allá la ven, la falta de fibras verdes arriba, en el ojo izquierdo, y eso espero que tenga un mínimo escotoma o algún puntito ya perimétrico en el temporal inferior. Y como ven allá, da el defecto en el campo y ya da el defecto en la proyección que hizo el OCT. ¿Qué quiere decir? ¿Es un glaucoma pseudofoliativo unilateral? No. Tengo daño de papila y tengo daño de campo visual. No voy a esperar como a este señor que le dijeron que este ojo no estaba para operar. Este ojo había que operarlo hace 10 años porque al señor no le va a devolver nadie ni Dios lo que perdió de campo visual. Entonces, operamos este y aquel que hacemos tiene 12. ¿Tiene 12? No, es una pseudofoliación. Tienen picos hipertensivos. Constance, Grecia, 1985, patrones altísimos en la mañana con curva diaria de presión completamente normal. Buscamos, le damos un Iker. ¿Cuánto tiene la mañana el señor? 32. Pero tiene un ratito al día, entonces ese ratito al día le va dañando. Entonces ese glaucoma unilateral por lo menos merece un SLT para empezar. Y si ya tiene su catarata, le harán la cirugía combinada correspondiente. Ahora dejo de andar el mío. Ahí voy. Acá tenemos otro caso igual, fíjense acá el defecto es a predominio inferior, bien marcado, obviamente van a tener el campo visual que ya muestra una evolución completa, y en el otro caso también, faltan fibras en el segmento inferior, muestra que también la enfermedad es bilateral, me dice, tenés que tener algo en el hemicampo superior que tiene que aparecer, y si se ven en lo que es temporal superior, aparecen realmente los escotomas, marcando que ya hay daño perimétrico.
Muchos dudan, es hipertenso, en realidad es hipertenso hasta que esto me dé negativo en anatomía. Si buscamos bien con el OCT van a ver que muchos hipertensos en realidad tienen su daño, solo que nosotros oftalmoscópicamente somos muy buenos, como mostró Alejo, para encontrar el daño localizado en glaucoma, porque vemos un signo de Hoyt, 1900 con la lámpara, nosotros decimos, che, tiene glaucoma. Pero cuando el daño es difuso, es decir, todas las fibras se empiezan a alterar al mismo tiempo, es muy difícil de ver. ¿Y qué porcentaje comienza con daño localizado? Un 10, un 15, un 20%. El 80% empieza con daño difuso. Y ese es el que más nos cuesta ver porque no estamos viendo un Hoyt alterado sobre el resto. Está bajando todo al mismo tiempo. Por eso es muy interesante el concepto de esta compañía de seguir, como dijo Asrani cuando vino a Argentina hace más de 10 años, de la Universidad de Duke, estudiar la papila y estudiar la mácula, porque estás viendo la progresión de la neuropatía con dos cámaras distintas al mismo tiempo. Si se te escapa acá, lo vas a poder agarrar acá. Pero es un abogado del diablo, digamos, no deja que se escape prácticamente nada. Otro caso igual, fíjense acá una abolición completa de fibras inferiores y ahí tenemos el escotoma de Hierrum, que ya empieza con el escalón nasal inferior, y la predicción es la misma. Y en el otro campo tenemos una predicción un poquito mejor, pero fíjense que los escotomas aparecen realmente donde lo predice el aparato, donde lo predice el OCT, y además son escotomas que son menores, pero son escotomas de riesgo. Siempre que tenemos un escotoma que amenaza la fijación central, piensen que si ese escotoma sigue, el paciente va a sufrir lo más parecido a una maculopatía, va a perder agudeza visual central. La diferencia es que no lo vamos a operar de catarata. Este se va a quedar con la pérdida de la agudeza visual central. Entonces, esto era quirúrgico y esto obviamente es quirúrgico. Hoy operamos los glaucomas sin lesión del campo visual porque el otro no se lo devolvemos. Un caso del otro lado donde ven un campo visual que el OCT me dice tiene que estar perfectamente bien y realmente está perfectamente bien y la predicción es esa. Y en el ojo izquierdo ya me dice, no, mira, en este que te parece oftalmoscópicamente bastante bien, en realidad ya hay una amputación de fibras y esperamos una depresión, por lo menos en las partes difusas nasal y temporal superior e inferior, y aparecen los defectos ahí en el campo. Otro que también, un caso que parece unilateral, acá tiene que tener algún, ven que apenas da dentro de límites normales, pero ahí empieza su estudio del campo visual y hay zonas donde ya empieza a haber un pequeño defecto difuso superior e inferior, que es lo que me está anticipando acá. Y en el lado izquierdo, un poquito más acentuado, ven la falta de fibras en temporal superior que ya expresan y da una predicción de que los cuadrantes inferiores se van a ir alterando. Y bueno, también lo podemos ver con muchas cosas. Este aparato tiene, como dijimos, tiene el OCT de mácula, tiene el OCT de la papila, lo estudia junto, tiene el campo visual anexado, tiene la parte de angio, pero además tiene la suerte de tener un retinógrafo. ¿Y por qué? Nosotros tenemos el retinógrafo, el HRT del campo visual, todo separado. Y ahora lo tienen junto. Entonces, cada vez que sacamos un OCT en un protocolo completo de glaucoma, en forma no midriática tenemos la retinografía. Entonces podemos correlacionar la retinografía con el OCT, con el campo visual. Y ustedes pueden customizar de qué forma voy a imprimir eso según la predicción que yo tenga. Pero no deja de tomar un registro de la retinografía, que es muy importante. Muchas veces mandan del interior en forma urgente, mira, este paciente ojo único, no traje la lámina, evoluciona estadio 2 a un estadio 4 muy rápido. Y ustedes hacen la retinografía, si no lo vi en la lámpara, hay que verlo en la lámpara antes, y ¿qué tiene? Tiene una obstrucción de la vena temporal inferior, que nos dio un escotoma superior. Entonces el paciente viene bien regulado, está bien operado, pero lo que tuvo fue una obstrucción y eso sí se plasma en el campo visual, pero no se va a plasmar en el OCT. Entonces voy a tener una falta de recorrelación entre anatomía y función que está justificada por un accidente vascular que no tiene la progresión lenta o más lenta que tiene que tener el glaucoma. Y otros casos donde, bueno, pueden hacer obviamente los cortes donde quieran y buscarlo donde quieran, pero no les voy a explicar mucho porque ven que se explica por sí mismo, es muy intuitivo esto. Yo veo la papila, veo la mácula y veo el campo visual. Así que esa es la forma en la que lo trabajamos. Acá tienen otros ejemplos en pantalla. En función del tiempo les voy a mostrar los glaucomas más terminales. Estos son los que hablamos recién con Alejo. Estos son los glaucomas donde tenemos islas centrales de visión o remanentes temporales y que a veces vienen con 10 y progresa. Entonces estos pacientes, sí, la WGA nos dice seguirlo más de cerca, tiene riesgo de pérdida de visión. ¿Y qué hacemos? Cuando hay progresión de anatomía o función en ausencia de presión intraocular elevada, para lo que esperamos 10 o 12, ahí le mandamos un Iker, se hace una curva de presión y el señor anda todo el día en 10, pero Armanía tiene 18. ¿Es normal 18? Y para este no, este necesita 10 todo el día. WGA, AGIS, estudio no más de 12.8 en todas las visitas. Entonces, es un abogado del diablo en seguir a los pacientes, tanto al inicio como en los estadios más terminados también.
Para terminar, upgrades que estamos haciendo, ya hay un software que no sé si todavía está disponible, pero que traspola la retina el resultado en decibeles del campo visual. Y eso es muy interesante porque ustedes ven dónde está el signo de Hoyt y ven la pérdida de decibeles del campo visual sobre el signo de Hoyt. Es una especie de microperimetría que con un eye tracker se puede seguir. Y además de eso, estamos mejorando lo que es la curva de Vivi. Y ya hemos hablado con Paolo Brusini de Udine, de Italia, que es el que hizo la mejor estadificación de campo visual y OCT para que esto se pueda estadificar en los 5 estadios que todos conocen y que sea igual para todos. 15 minutos juntos. Acá tienen la publicación, que como estamos aburridos en la pandemia, aprovechamos y lo publicamos en Highlights. Y por su atención, muchísimas gracias. Excelente, Juan. La verdad te felicito, clarísimo, contundente. A mí particularmente no me quedó ninguna duda. Estoy maravillado por las posibilidades que tenemos. Lo habla alguien que no hace específicamente glaucoma, pero por lo que veo, esto a los especialistas y a toda la comunidad oftalmológica realmente es un adelanto impresionante. Agradecerte y en honor al tiempo poder continuar con la siguiente charla porque no tenemos, creo que más. Y si la tienen preparada, la podemos ya lanzar. Okay. Perdón, doctor, ¿pasamos el video que mandó o va a compartir pantalla? No, el video. El video, perfecto. Un segundo. En la evaluación retinocoroidea. Estos son mis conflictos de interés. En realidad, la angio-OCT es una representación de vasos sanguíneos y no detecta el flujo sanguíneo, sino que detecta el movimiento de los elementos intravasculares que corren por los vasos. Y es así como podemos ver imágenes realmente muy buenas, como la de la izquierda, que es una imagen de angio-OCT, en donde se puede evaluar perfectamente la estructura vascular, pero también lo podemos hacer con la tradicional angiografía fluoresceínica, que además nos permite evaluar la dinámica del flujo, ya que ante la inyección del colorante podemos evaluar los tiempos, la filtración anómala y hasta la tinción de los vasos. Si bien esto no puede ser logrado por las nuevas tecnologías de angio-OCT, tiene una ventaja superlativa sobre la angiografía tradicional, más allá de la no invasión del paciente, y es la evaluación plano por plano de los distintos niveles vasculares intrarretinales y aún coroideos. Si recordamos la histología, podemos ver cómo el plexo más superficial es el plexo capilar radial peripapilar, que tiene la particularidad de correr en forma paralela a la capa de fibras, corre dentro de la capa de fibras. Luego un plexo muy importante, que es el plexo superficial, que corre por la capa de células ganglionares. Algunos equipos, como el REVO, nos permite ver el plexo intermedio en el comienzo de la nuclear interna. El plexo vascular profundo, importantísimo en patologías como obstrucciones venosas o retinopatía diabética, que corre por la capa nuclear interna. Luego también el OCT nos permite ver el tercio externo de la retina, que
como lo vemos, se ve oscuro, es un plano avascular y cualquier presencia de vasos en este plano es considerada anormal. Pero aún más, algunos equipos nos permiten ver más en profundidad por debajo de la membrana de Bruch y así podemos evaluar también los planos de la coroides, como la capa más delgada, que es la coriocapilaris, la capa de vasos intermedios, que es la capa de Sattler, y la de grandes vasos, que es la capa de Haller. Aquí vemos las 3 capas coroides y abajo observamos fotos de la superficie tisular de cada una de esas capas. El angio-CT nos permite sacar fotos de la superficie en el plano que elijamos. Estos se llaman cortes en phase y realmente son cada vez más importantes en el aporte al diagnóstico de las distintas patologías. Si hacemos el corte a nivel de la coriocapilaris, se ve como granos de arena. Si se hace a nivel de la capa de Sattler, algunos autores lo ven como un plato de espaguetis. Y fíjense cómo a nivel de la capa de Haller se observan los grandes vasos. Hablando de patologías, como decíamos, dentro de los 2 tercios internos de la retina vamos a encontrar las patologías como la diabetes, las obstrucciones venosas y todas aquellas patologías que causan isquemia retiniana. Allí están los planos vasculares de la retina. En el tercio externo, que dijimos que era avascular, cuando se presenten vasos van a ser neovasos y generalmente van a ser producidos por degeneración macular exudativa, por miopía patológica o por algunas enfermedades del espectro paquicoroideo. Y por supuesto también la vasculatura coroidea va a ser evaluada especialmente en el espectro paquicoroideo y por supuesto en las uveitis posteriores. Y es así como en menos de 2 segundos un equipo como este nos permite tener distintos planos y algo muy importante, al mismo tiempo en forma simultánea la imagen del B-scan estructural que siempre es fundamental para corroborar el diagnóstico. La imagen de la angiografía puede ser en forma automática agrandada en su extensión en forma vertical o horizontal, sin por esto perder la calidad de la imagen. Por supuesto que el cubo de 3×3 es fundamental para ver algunas estructuras en forma detallada, como puede ser la zona vascular foveal, pero también podemos en forma automática ir hasta incluso a 9×9 milímetros, y en forma manual podemos ir más allá todavía, cosa que lleva algo más de tiempo en la toma de las imágenes, pero puede ser realizado en forma manual también la evaluación más periférica. Tenemos que tener en cuenta que los equipos de angio-CT tienen artefactos que son dificultades para lograr imágenes correctas que algunas veces nos pueden hacer confundir. Tenemos que estar atentos y poder corregirlas, poder detectarlas primero. El artefacto de movimiento, aquí vemos, es muy frecuente, vemos la duplicación anormal de los vasos, que no es real. Estas especies de ventanitas o de persianas que aparecen ante el movimiento involuntario y cómo luego de corregida desaparecen. Aquí vemos un artefacto importante. Fíjense, a la izquierda observamos un plano vascular superficial y a la derecha la retina avascular. Sin embargo, en la retina vascular, que debería estar oscuro, vemos una cantidad de vasos importantes, es decir, son vasos anormales. Pero fíjense que los vasos de la zona inferior, donde está la flecha roja, son los mismos del plano superficial que vemos a la izquierda, en la imagen de la izquierda. Estos son vasos proyectados desde el plexo superficial hacia la retina externa. No están en la retina externa. Cuando hacemos la corrección del artefacto, quedan solamente los neovasos patológicos y la imagen real, en este caso, en un paciente con degeneración macular exudativa. Aquí vemos una membrana neovascular coroidea con los artefactos de proyección de las capas superficiales y corregido.
Otro artefacto es el de la segmentación. Vemos cómo esto se da especialmente en aquellos pacientes con estructuras desorganizadas como la degeneración macular exudativa, justamente. Vemos cómo la línea inferior de la segmentación no pasa exactamente por la membrana de Bruch, y cuando lo corregimos, en el angiograma aparecen nuevas estructuras vasculares que antes no aparecían. Esto es para recordar que nosotros con ningún estudio complementario podemos hacer un diagnóstico y mucho menos una indicación terapéutica. Aquí podríamos sospechar que la zona vascular foveal del paciente de la derecha es anormal. Sin embargo, con solo comparar el OCT B-scan estructural, nos damos cuenta que son 3 pacientes normales con diferente constitución anatómica. Aquí vemos una deformación de la zona vascular foveal en un plano del vascular superficial. Si hacemos un corte en faz, es decir, un corte tisular a ese nivel, podemos observar claramente la arruga nasal afóvea, lo que nos habla de una membrana epirretiniana que está justificando la tracción mecánica tisular y vascular en este paciente. En patologías prevalentes como la degeneración macular y la diabetes, la OCT angiografía nos puede ayudar. Veamos, en la degeneración macular exudativa se pueden presentar con 4 tipos de membranas, como sabemos. La membrana tipo 1 u oculta, que es la que se observa en la angiografía tradicional como un filtrado inespecífico desde los tiempos tempranos a los tiempos tardíos. El OCT nos muestra que la membrana está por debajo, aunque no la podamos ver, pero sí la podemos ver con el angio-OCT. En las membranas tipo 2, que las podemos detectar con la angiografía tradicional desde los tiempos tempranos, vemos como en el OCT está por encima del epitelio pigmentario y que se ve claramente en la angiografía, pero sin inyección, incluso hasta sin dilatar la pupila, haciendo un angio-OCT nosotros podemos detectar esa membrana neovascular. Aquí observamos una membrana tipo 3, en la cual se caracteriza por una comunicación retinocoroidea, y vemos cómo la captación en amarillo en este caso del flujo sanguíneo está intrarretinal y se conecta con la coroides a través de ese desprendimiento de epitelio pigmentario. Imagen típica de neovascularización tipo 3 o RAP. Esto es una indocianina green, que es el gold estándar para el diagnóstico de la vasculopatía polipoidal, o membrana tipo 4 o subtipo 1. Para hacer el diagnóstico de certeza, en realidad, hay que hacer una indocianina green y detectar estas 2 estructuras. El pólipo propiamente dicho, mal llamado pólipo, y la red vascular ramificada, como se observa aquí. El grave problema, no solamente para Argentina, sino para muchos países del mundo, es la poca disponibilidad de este estudio, además de que es un estudio invasivo, al igual que la angiografía fluoresceínica. En algunos casos, como en este, al hacer un angio-OCT, podemos detectar el mal llamado pólipo y la red vascular ramificada. En este otro caso, que para algunos parecía un macroneurisma arterial, para otros otra lesión vascular, observamos cómo en el OCT de este paciente presentaba líquido subretinal. A medida que nos acercábamos a la lesión, aparecía un desprendimiento plano del epitelio pigmentario, ya haciéndonos sospechar de alguna membrana. Y cuando pasamos por la lesión vemos un desprendimiento agudo del epitelio pigmentario, casi típico de la vasculopatía polipoidal. Cuando le hacemos el corte en faz, nos da una imagen que nos va acercando al diagnóstico, y finalmente encontramos en los planos vasculares el glomérulo, la dilatación aneurismática polipoidal con la red vascular ramificada, que se observa mejor en este plano. Pero no solamente nos ayuda el angio-OCT en la degeneración macular
para el diagnóstico, para la detección de las distintas membranas, sino también para el pronóstico de las mismas. Si nosotros encontramos una membrana como la de la izquierda, en el angio-CT, ya sabemos cuando la estamos viendo que esas membranas con esas características van a tener un crecimiento rápido y una buena respuesta a los antiangiogénicos. Mientras que si encontramos una imagen como en árbol muerto, como la de la derecha, estas membranas van a tener un crecimiento muy lento, van a estar arteriolizadas, es decir, recubiertas por pericitos, lo que las hace más resistentes al tratamiento con anti-VEGF. También nos puede ayudar en la degeneración macular cuando el paciente presenta cambios mínimos como este. Este es un cambio mínimo que se llama signo de la doble capa, el cual es un desprendimiento plano y regular del epitelio pigmentario. Es altamente sospechoso de la presencia de una membrana neovascular inactiva o quiescente, y este era el caso. Ya Saraf y colaboradores desde hace un tiempo ha demostrado que estas membranas inactivas, quiescentes, a través del tiempo, crecen o pueden crecer sin modificación estructural del OCT, sin modificación de la agudeza visual, sin ninguna otra modificación en el paciente. Es por eso que estas membranas se ha llegado al consenso de no tratarlas, porque pueden ser tomadas como una coriocapilaris secundaria, es decir, como una protección para los fotorreceptores que están por encima. Sin embargo, tenemos que saber que estos pacientes tienen hasta 14 veces más posibilidades de activarse, es decir, de filtrar y de necesitar tratamiento que el resto de los pacientes. Por eso el seguimiento debe ser mensual en estos pacientes. Aquí vemos una membrana neovascular tipo 1 por debajo del epitelio pigmentario. Aquí vemos una membrana neovascular tipo 2 por encima del epitelio pigmentario. Aquí vemos una intrarretinal con comunicación coroidea, una tipo 3 o RAP. Y aquí vemos algo que se parece a una tipo 2, pero fíjense que la correlación con el OCT estructural nos hace ver que claramente esto es una atrofia del epitelio pigmentario, es una degeneración macular seca con atrofia geográfica, en donde al faltar el epitelio pigmentario visualizamos en forma directa los vasos coroideos. En otra patología prevalente como es la diabetes, también nos ayuda el angio-CT detectando distintos cambios vasculares. Es excelente para evaluar la no perfusión capilar y la alteración de la zona vascular foveal. Los neovasos son vistos tal cual como son. Fíjense en este caso que presenta especialmente una isquemia temporal superior, como sin ningún tipo de inyección lo podemos ver claramente con el angio-CT, y como además tenemos otras herramientas que nos ayudan en el diagnóstico, en el seguimiento, como es la medición de la densidad vascular. Aquí vemos cómo tanto la zona vascular foveal como la densidad vascular va empeorando a medida que el paciente diabético va avanzando en su retinopatía diabética. Aquí vemos un paciente diabético, ojo derecho y ojo izquierdo, sin edema macular. En el ojo derecho se muestra un plano vascular profundo y en el izquierdo un plano vascular superficial. En ambos, la zona vascular foveal es irregular y les traigo estas imágenes para mostrarles que el Revo tiene algunas herramientas que nos permiten dibujar esa zona y dejarlas fijadas como parámetro para futuros controles. Aquí sí observamos un edema macular diabético, en este caso predominio cistoideo, y vemos cómo en el plano vascular superficial no hay cambios característicos. Sin embargo, si hacemos una foto en face, es decir, de la superficie de la retina, vemos la protrusión de esos quistes, como en pétalo de flor. Y si evaluamos el plexo vascular profundo, que es donde se desarrolla la mayor cantidad de la patología diabética en este caso, observamos que esas zonas hiporreflectivas que corresponden a los quistes no deben ser confundidas con zonas de isquemia.
La neovascularización en la angiografía tardía, en los tiempos tardíos, se ve de esta manera como un resumamiento vítreo, mientras que con la angiografía por OCT podemos ver a los neovasos tal cual son. Y no solamente eso, sino que al ser una técnica no invasiva, podemos hacerlo las veces que nosotros la indiquemos, por ejemplo, para control postoperatorio o post-láser o post-inyección de sustancia antiangiogénica de una proliferativa diabética, como es este el caso. Aquí vemos los neovasos que siempre están por encima de la superficie, en este caso están por encima de la superficie del nervio óptico, y vemos como la imagen angiográfica por OCT nos muestra claramente la neovascularización discal. El gran desafío actual es llegar a la mayor periferia posible, cosa que se está logrando y que ha logrado la angiografía tradicional desde hace muchos años. En definitiva, el tener una nueva tecnología que no sea invasiva, que sea segura, que se pueda llegar a hacer las veces que nosotros quisiéramos, que no molesta al paciente, que se pueda hacer hasta en pacientes con pupilas sin dilatar, no vemos la razón por la cual no debe ser indicada, ya que no solamente nos ayuda en el diagnóstico, algunas veces en el pronóstico, como decíamos, sino fundamentalmente en el entendimiento fisiopatológico de lo que está pasando en el ojo de nuestros pacientes. Creemos que es una tecnología que ha llegado para quedarse, tenemos que tener en cuenta la detección de los artefactos que nos pueden confundir, pero si logramos buenas imágenes sin artefactos, sin duda es una herramienta que nos puede ayudar para el futuro de nuestros pacientes. Bueno, muchas gracias. Bueno, lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo. A mí me resta agradecer profundamente el haber podido participar en este simposio y le doy la palabra a Eric para que cierre el